Bien, esta mañana Daniel Blancas, colega del diario La Crónica, acudió a la mañanera del presidente López Obrador para denunciar el ataque, secuestro y amenazas de muerte que recibió durante un reportaje que estaba haciendo, una investigación periodística que estaba haciendo ahí en la zona de Tlahuelilpan, donde fue la tragedia que lleva 126 muertos en el estado de Hidalgo. Y yo le aprecio mucho a Daniel que haya aceptado venir hoy, este mediodía, a este espacio. Daniel, muchas gracias por venir. Gracias a ti, Joaquín. Primero, cuéntanos qué te pasó, a dónde llegaste y qué te pasó. Bueno, pues el objetivo era realizar un trabajo de investigación de campo, específicamente en el municipio de Tula. ¿Por qué Tula? Porque es el municipio desde 2018, desde el año pasado y lo que va de con la mayor incidencia de tomas clandestinas. Entonces, para recoger este pulso sobre esta problemática, consideré que este era un municipio clave para realizar el trabajo. Yo llegué ahí el día jueves. Obviamente uno sabe los riesgos del trabajo, va uno con cierta cautela, prudencia, para no llamar más allá la atención, pero esto ocurrió el viernes, es decir, yo pude todo el jueves trabajar sin ninguna anormalidad, y el viernes por la tarde-noche fue cuando ocurrió esta situación. ¿Tú estabas en dónde? ¿En qué parte? Yo había estado durante la mañana en el municipio de Tepetitlán. Sí. Y me dirigía hacia el municipio de Tula. Iba sobre la carretera principal, eran alrededor de las 6 de la tarde. ¿Ya oscureciendo? Todavía había luz, estaba yo justo entrando al primer pueblo que corresponde al municipio de Tula. Este pueblo se llama Santa Ana Ahuehuepan. Es un centro de operaciones del huachicoleo. Por ahí pasan los ductos y evidentemente reina el huachicoleo en esta zona. Me habían comentado que tenía que tener mis precauciones. Yo me habían referido que, digamos, aunque este problema ya existe desde años atrás, se había desatado o había hecho un boom a partir del gasolinazo. Iba yo conduciendo en mi automóvil en esa dirección de Tepetitlán a Tula, cuando observé en un muro un lema que decía "no al gasolinazo". Me pareció que era ejemplificador, que podía ilustrar con una fotografía el texto, y justo cuando me paré a tomar la fotografía y iba de regreso a mi automóvil, fue cuando llegaron una camioneta por atrás, una camioneta por enfrente y una aparejada a mi vehículo. De la camioneta aparejada a mi vehículo, un sujeto me apuntaba con un rifle de alto poder. Me hacía preguntas de qué hacía yo ahí. Estabas detenido, ¿no? No. Yo estaba en mi vehículo. Sí, pero parado o en movimiento. Parado porque iba apenas a reiniciar. Te iba a subir y te cayeron. Exactamente, cuando me iba a subir. Entonces las preguntas eran en esa misma sintonía. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te había mandado? ¿A quién buscas? ¿A quién le estás sacando fotografías? Inmediatamente un par de sujetos llegaron y me sacaron del vehículo, me pasaron hacia el lado del copiloto y me pusieron, digamos, con los brazos abiertos, las piernas abiertas para revisarme. Todos los sujetos iban armados. Yo calculo que eran alrededor 10, 12 sujetos entre los 3 vehículos que me retuvieron. Me hacían preguntas en esa misma sintonía y fue cuando yo creí que era importante decir que era periodista. Sí. Y entonces dije, soy periodista. Uno de los sujetos me decía, ¿dónde está tu credencial de identificación? Yo le señalé que estaba al interior del vehículo. Ellos mismos fueron por el lugar, fueron por la acreditación y fue cuando otro sujeto que estaba, digamos, a unos metros, que traía una radio, dijo, es periodista. Le reportaba evidentemente a su jefe, a su jefe o a alguien más. Y pasaron algunos segundos para que diera la orden de que me subieran. Yo calculo que estaríamos en la carretera, te estoy hablando de la carretera principal. Y sin que nadie se detuviera. Pues el flujo seguía de un lado y otro, pero era la mirada de la normalidad. Era la mirada de decir esto pasa todos los días. Exacto. Una de las cuestiones que creo que es muy conveniente compartir es que durante el recorrido que había iniciado yo desde un día atrás, me había dado cuenta de la presencia militar en la zona.
vehículos militares que estaban en caminos principales, en senderos, es decir, mucha presencia militar. No me explico cómo pudo ocurrir esto en la carretera principal. Estuvimos ahí alrededor de 10 minutos antes de que este sujeto diera la orden de que me subiera. Sí. Me subieron, inmediatamente me colocaron una bolsa de plástico en la cabeza. Estaba muy ajustada, muy estrecha, tenía yo dificultades para respirar, y por instinto me la quité. Me tenían en la parte de atrás de una de sus camionetas. Un sujeto se sentó de mi lado izquierdo y fue quien, cuando yo me quité la bolsa, me enroscó el cuello y me bajó la mirada, me forzó a bajar la mirada. Con la llave china, ¿no? Con el candado, pues. Así es, así fue. Ya sentía yo el vehículo en movimiento, y me seguían haciendo las mismas preguntas. ¿Quién me había mandado? ¿Para quién trabajaba? ¿Qué buscaba? ¿Hacia dónde iba? ¿Qué traía de información? Si traía nombres de las bandas. Y yo lo único que decía era que había llegado ahí para hablar con la gente, porque uno de los objetivos primordiales de mi investigación era platicar con las familias en esta disyuntiva de seguir, digamos, en el camino del robo de combustible, o acogerse a lo que ha dicho el presidente de la República en los últimos días de prueben los programas sociales, ¿no? Ese era uno de los objetivos. Yo calculo que entre amenazas de muerte, preguntas hostiles, incluso sobre mi familia, pasarían, yo calculo que unos 25 minutos en tránsito mientras yo estaba con la mirada hacia abajo. En los últimos minutos de ese trayecto... Te llevaban forzado con la cabeza abajo. Así es. En los últimos minutos. En los últimos minutos, el sujeto que me traía así dijo que estábamos a punto de llegar con el jefe y que él me iba a seguir interrogando. Pasaron quizás un par de minutos. Cuando el auto se detuvo, sentí que se detuvo y escuché que se abrió la puerta del lado derecho y dije, pues es el jefe del que me han hablado. No hubo ninguna pregunta más, Joaquín. Lo único que hubo, golpes. ¿No te golpearon? Ahí. Me golpearon ahí, el sujeto que abrió la puerta, no sé si el jefe o no me preguntó ya nada, pero me empezó a golpear. Otro sujeto me tomaba fotografías, porque en ese momento se recibió la orden de que me soltaran. Pude ver yo ya donde estaba, era un camino estrecho, angosto, arbolado de ambos lados, aparentemente en soledad. Digo aparentemente porque después, cuando por fortuna me liberaron, me pude dar cuenta que a unos 300 metros de donde estaba, pues había una casa, incluso con gente vendiendo fruta. Pero eso pasaría después. En ese momento lo que revisaban mis cosas, mis credenciales, la credencial del INE, la licencia de manejo, y me sacaban fotografías. El sujeto que me tomaba las imágenes me hizo que me pusiera de frente, de perfil, para sacar más fotografías, y hubo un momento en que acercó su rostro encapuchado. ¿Estaban encapuchados? Estaban encapuchados. No todos, de los 12, 10 que fueron en total, yo te puedo decir que unos 8 o 9 estaban encapuchados. A 3 pude verlos tal y como son, pero esta persona que me sacaba las fotografías estaba encapuchado y se acercó, no sé si era el jefe o no, se acercó a mí lo más que pudo, me clavó la mirada. Yo, con el miedo que tenía en ese momento, pues también seguí esa indicación de que estuviera pues la mirada muy fija hacia él, y solo me dijo, te voy a dar una oportunidad. Evidentemente son personas que saben que en la mano tienen la balanza entre la vida y la muerte. Lo agradecí profundamente, sinceramente. Sí, claro. Porque en realidad no encuentro yo un espacio entre mi experiencia y la muerte. No creo que haya otro espacio entre la experiencia que viví y la muerte. Entonces lo agradecí profundamente. Me bajaron del vehículo. Otra persona me entregó las llaves de mi vehículo en el que me habían, donde yo estaba cuando me retuvieron, y vi en ese momento que mi vehículo estaba enfrente. La última indicación que yo tuve es que empezar a manejar de frente, maneja lo más que puedas, no voltees, porque si volteas
te vamos a volar la cabeza, fue la última frase que yo escuché, e hice tal y como me indicaron. Claro. Me fui en esa dirección, y esa pesadilla no había terminado del todo, porque vienen los instantes del agradecimiento, de decir estoy vivo, pero también de la incertidumbre de que en cualquier momento pudieran seguirte o pudiera seguir esa situación tensa. Dos frases se me quedaron perfectamente grabadas. Una, cuando en el camino alguno de ellos dijo: aquí nosotros mandamos, en esta tierra nosotros mandamos. Y otra, cuando me dijeron que la cobertura de sus halcones, que la cobertura de la gente que vigila es muy amplia, y que si yo no hacía lo que ellos me indicaban, podían seguirme a donde quiera. Cuando yo me fui hacia adelante y di unos minutos, quería que, ahí fue cuando te digo que di con las personas que estaban vendiendo fruta a unos 300 metros. Lo que les pregunté es que me indicaran dónde estaba Tula. Yo ya quería llegar a Tula porque sabía que es un municipio más arropado, más urbano de la zona en la que estaba, y me dijeron está hacia atrás. Yo hubiese preferido que me dijeran está adelante para ya no dar la vuelta, pero tuve que darla, tuve que enfrentar eso. Solo me aferré a mi volante con los agradecimientos. ¿O sea, diste la vuelta en U a pesar de la instrucción de muerte que te habían dado? Di la vuelta en U porque esa fue la indicación para llegar a Tula. Yo quería llegar a Tula, entonces yo solamente esperé el tiempo prudente para que ellos se fueran, porque evidentemente esa fue la indicación, ¿no? Que esperara yo el tiempo suficiente. Pero te dijeron que te fuera recto y tú te regresaste. Lo único que me indicaron es que yo me siguiera digamos a lo que la mirada en ese momento estaba de frente, ¿no? Nunca fue la indicación de que me siguiera todo el camino de frente, sino que avanzara hasta donde se veía la mirada del sendero, ¿no? Y ahí yo me di la vuelta en U y seguí hacia Tula. En el camino hacia Tula me crucé con al menos 3 vehículos militares de los que te hablaba, cuya presencia es notable en la zona, pero había cierta suspicacia, cierta sospecha, cierto recelo, porque si tal era la presencia, no habían hecho nada, ni en los 10 minutos que estuve en la carretera con esta hostilidad, ni en los 25 minutos, 30 minutos que me mantuvieron en la camioneta. Entonces había esa sospecha, preferí llegar a Tula, y en Tula ya no resistía, estaba ya muy confundido, muy alterado, y lo que hice fue acercarme a la PGR, a la sede de la PGR, ahora Fiscalía General de la República en Tula, y recibí ayuda inmediata de policías federales. Un policía federal se acercó a mí incluso con la intención de darme ánimos personales, de decir: tranquilo, estás bien, aquí no te va a pasar nada. Inmediatamente me dio su teléfono para que me comunicara yo al diario y pudiera pues hacer las gestiones pertinentes para regresar de inmediato a la Ciudad de México. Estoy hablando con Daniel Blancas, periodista, reportero de La Crónica de hoy. Y entonces en Tula ya estás ahí en la oficina de la Fiscalía, ¿y qué pasa? Ellos me ayudan a hacer contacto con el diario para hacer transacciones de dinero, porque pues evidentemente pues había perdido todo. Ellos se llevaron pues mi teléfono celular, todas mis anotaciones, mi libreta, documentos personales, mi cartera, todas mis identificaciones, la tarjeta de circulación del vehículo. Y en el diario la indicación fue si yo quería hacer la denuncia en Hidalgo o la quería hacer en la Ciudad de México. En ese momento yo estaba desesperado, lo único que quería era abrazar a mis hijos, a mi esposa, y dije que no quería nada más, que lo que quería era irme de ahí, huir de ese lugar y llegar a mi casa. Lo entiendo perfectamente. Y eso fue lo que hice, Joaquín. Pude llegar a mi casa sano y salvo. Obviamente vendrían horas de incertidumbre. Permíteme, déjame hacer un corte con la incertidumbre y regreso. Estoy hablando, les está contando Daniel Blancas lo que le pasó ahí en Tula, donde quien gobierna es el crimen organizado. Estoy hablando con Daniel Blancas, reportero del periódico La Crónica de hoy, de lo que le ocurrió este ataque pues es el crimen organizado, vamos, no nos engañemos, no puede ser otra organización, solo el crimen organizado funciona así. Pues con un poder de fuego impresionante, con una red de halconeo que muy visible, y no hay otra palabra para describirlos. En fin, hiciste muy bien, Daniel, en no levantar el acta en Tula. Se hubieran enterado de inmediato.
No lo hice. Quería llegar a mi casa, a analizar las cosas. Primero, el aspecto familiar. Primero, abrazar a la gente que quiero. Y después, con esa certeza que te da estar cerca de los tuyos, tomar las decisiones correctas. Sabía que no podía quedarme agazapado en mi casa. Tenía que hacer algo. El siguiente día acudí a la Fiscalía General de la República a presentar una denuncia. Se abrió ya una averiguación previa por los delitos contra la libertad de expresión, privación ilegal de la libertad, amenazas y lesiones. Y lo otro era, ¿qué sigue? Publicar lo ocurrido, publicar el trabajo, digamos, lo que llevaba investigado, o simple y sencillamente olvidarlo. Entonces vinieron las horas de mayor angustia, porque ahí está en la balanza la situación profesional, periodística, y la situación familiar. Exactamente lo que acabas de decir. Entonces, porque alguna vez alguien me dijo, no le hagas al valiente porque tienes familia. Así es, y en ese momento pues fue platicar con mis hijos, con mi esposa. Ellos se inclinaban a que dejara las cosas así. Lo entiendo también perfectamente. Pero creí importante, porque no es una cuestión personal esta, Joaquín. Yo siempre he sido un convencido de que los periodistas debemos ser invisibles, jamás protagónicos de nada. Y entonces era una situación complicada, porque aquí se parte de un asunto personal, de un caso personal, pero no quisiera que quedara ahí. En el terreno, en la mesa está la libertad, la seguridad que tenemos los periodistas para realizar nuestro trabajo. Y me refiero no a Daniel Blancas, sino al gremio. Estoy de acuerdo contigo. Y dime, es que te estoy entendiendo perfectamente cuando sientes el temor, la soledad, la incertidumbre, que la muerte te pone al lado, ¿sí? Así es, es como cuando no te separa ningún centímetro de ella, sí. Tenerla prácticamente al oído. Tenerla prácticamente puesta. Así es. Por eso estos momentos, los momentos posteriores han sido como de redescubrir cosas, redescubrir una sonrisa, redescubrir un abrazo, un libro, un momento, una mano, una carcajada, una compañía y la vida. A ver, Daniel, hoy fuiste a la mañanera, ¿no? Con el presidente. Así es. ¿Y qué pasó? Pues fue una de los asuntos que estuvieron en las últimas horas a discusión, si hacerlo público o no hacerlo público. Finalmente tomamos la decisión editorial de hacerlo. Traté de compartir brevemente con el presidente lo que había sucedido y pues sí, ponerle sobre la mesa qué garantías tenemos los periodistas para desarrollar nuestro trabajo. ¿Sabes qué garantías tenemos? Cero. Lo acabas de vivir. Cero. Estás vivo porque estos no te quisieron matar. Punto. Porque estos delincuentes no te quisieron matar, no porque te haya protegido nadie. Por eso estás sentado aquí hoy contándolo. Así es. Entonces pues yo me fui en esa sintonía del compromiso. Creo que es un gobierno que inicia, y es un gobierno al que también hay que ponerle sobre la mesa ese compromiso y esa integridad y esa seguridad que debemos de tener todos los periodistas para desarrollar nuestra actividad. Porque el mensaje es muy claro del crimen organizado, ¿sí? Aquí no se aceptan periodistas. Sí, porque, a ver, porque así es el crimen organizado. Es que luego dicen, vamos a negociar con el crimen organizado. Digo, ¿con quién demonios del crimen organizado van a negociar? ¿Y qué van a negociar, no? Sí, pues no se puede negociar. Claro que no, hombre, eso es más que una ingenuidad, es una perversidad, es un engaño decir que se va a negociar. Primero, porque no son confiables. Y segundo, porque ¿con quién vas a hacer una asamblea en el Auditorio Nacional para negociar con el crimen organizado? O sea, no hacer asambleas como la del CEU en Ciudad Universitaria. ¿Qué se va a hacer? Es imposible, es un cuento, es un engaño eso de la negociación. Pero segundo, yo estoy muy contento de que estés aquí contándonos esto, que te reitero, Daniel Blancas, reportero de la Crónica de hoy, pues estás aquí contándonos porque alguien ahí no te quiso matar.
No porque tengas ninguna protección, en este oficio no hay protecciones, tú lo sabes, lo acabas de vivir. Así es, no hubo protecciones, pero seguimos aquí, Joaquín. ¿Eso qué? En el ring, con la intención de seguir haciendo nuestro trabajo y seguir exigiendo a las autoridades que nos brinden las condiciones necesarias para hacerlo, porque es nuestro papel. Yo te sugiero que ahora sí le den protección, porque estos tipos tienen tu nombre, tu dirección, tu foto, todo, y sus brazos son larguísimos. Pues es una oferta del presidente. Yo no quisiera que, digamos, hubiera alguna invasión a Ni modo. en casa. Por lo menos que cuide tu casa y a tu familia. Si tú quieres ser el valiente de la familia, anda solo. Pues vamos a tomar muchas determinaciones, sin duda, en las próximas horas, pero todo va inclinado a estar seguros, ¿sí?, y no bajar la guardia. Porque tu familia no tiene la culpa del reportaje. No, por supuesto ni que de no. tus ansias ni las mías de reportero. Claro que no, y es una de las cuestiones más dolorosas, ¿no? Sí. Tener que estar empujando a tu familia hacia terrenos que no conoce. Bien, Daniel, pues te aprecio mucho lo que hayas aceptado, tenido la confianza de venir a contarnos esto aquí. Yo estoy totalmente de tu lado, y de todos los periodistas amenazados, asesinados, de sus familias, y pues hay que levantar la voz, y tú has sido muy valiente al hacerlo. Pues así será, Joaquín, las oportunidades que tengamos de hacerlo, será con la voz en alto. Bien, Daniel Blancas, te aprecio mucho que has tenido la confianza esta tarde de venir aquí a contarnos esta infamia que te cometieron, que es un tema muy delicado, muy grave, en donde el que sigue estando en riesgo eres tú, y ya no quiero entrar en más detalles para no dar ideas, ¿sí? Porque esto que te hicieron a ti se lo pueden hacer a cualquiera. ¿Qué es el mensaje del crimen organizado? Aquí no vengan, este es nuestro territorio. Pues la frase que repitieron ellos en el camino, ¿no? Aquí mandamos nosotros. Exactamente. Y mandan, Mandan. Y mandan. Gracias, Daniel Blancas, reportero de la Crónica de hoy. Yo voy a unos anuncios, y después de los anuncios, pues mire, 2 fugas. Una en Otumba, en el Estado de México, hubo movilizaciones por una fuga de combustible, y otra fuga de un tema que se ha ignorado o que no se ha destacado. El robo de combustible, no solo gasolina, es de gas. Y aquí sí hace falta puros especialistas para robarse el gas, porque si no, vuelan. Bueno, pues esta fuga de gas fue, ¿dónde? Pues ahí en Puebla, donde siempre